Hola Ari, ¿Ay? ¿Qué tal? ¿cuándo vas a hacer el vídeo del Burgos? Llevo tiempo. ¿Del Real Burgos o del Burgos Club de Fútbol? De la ciudad en general. Hombre, pues estaría bien, y aprovechando que tengo esta camisa tan especial de la Unión Deportiva Vecindario, pues qué menos que hacerlo ahora. Vamos, vamos, vamos. Ari, Dime. ¿y por qué dice Real Burgos y Burgos Club de Fútbol? Pues muy fácil. Actualmente los dos existen. Tenemos al Real Burgos en tercera división, el Matagigantes de primera, que tras varios años sin competir volvió a la competición y actualmente está en tercera división. Y por otro lado tenemos al Burgos Club de Fútbol, el actual, que es la refundación del extinto Burgos Club de Fútbol que jugó con Juanito en primera división. Hablaremos de los tres, tanto del Real Burgos, del Burgos Club de Fútbol nuevo y del mítico, evidentemente. La historia del fútbol en la ciudad de Burgos es algo compleja, caracterizada siempre por los problemas económicos y últimamente por una cierta división entre el Real Burgos y el actual Burgos Club de Fútbol Refundación. A partir de 1912 surgen los primeros clubes de fútbol en Burgos, como el Club Deportivo Burgos, Sporting Club Burgalés o el Racing Club de Burgos. Todos ellos acaban con el mismo fin, la desaparición, y tienen vidas muy cortas. Varios años pasan en que los burgaleses ven como todos los proyectos futbolísticos se iban al traste, más pronto que tarde, llegando a perder incluso la ilusión en algunos casos por los malos resultados deportivos. Hasta que llega 1936 y con él nace la Gimnástica Burgalesa, club presidido en primera instancia por Juan Riu de Ban y club que marca un antes y un después en la ciudad por la estabilidad que mantiene con el paso de las temporadas. Tras el parón a nivel nacional por la Guerra Civil Española, el equipo retoma la actividad y en la 41-42 queda campeón de la Primera Regional. Dicho campeonato y la posterior reestructuración que se realizó en dicha época hicieron que la entidad ascendiese a tercera división. En la temporada 43-44 el club hace su debut en tercera y tal era la ilusión en Burgos que se construye un nuevo campo de fútbol que denominarían Zatorre, que sustituiría al viejo La Serna. En esa campaña el club logra una muy meritoria tercera plaza en su grupo de tercera, en donde tenían como entrenador a Amadeo Labarta, internacional por España mientras jugó en la Real Sociedad. En 1946, y simultáneamente con el cambio de la presidencia del señor Riu a Tomás Rodríguez, se cambia la denominación del club pasándose a llamar Gimnástica de Burgos. Y solo 3 años después se coloca el nombre por el que todos conocemos al mítico Burgos, Burgos Club de Fútbol. Ya jamás tendría más cambio. Con el inicio de la década de los 50, el Burgos Club de Fútbol logra ascender por primera vez a Segunda División. Su debut es bastante agridulce, ya que quedan colistas y descienden ese mismo año, hecho que se repetiría un par de temporadas después. En 1958 llega uno de los presidentes más importantes de la historia del Burgos Club de Fútbol. Llega José Luis Preciado. Con él se consigue en la 61-62, a través de un playoff de ascenso a segunda, eliminar al Sporting de Gijón y conseguir retornar a la categoría de plata, categoría que mantendrían durante 10 años más y se convertirían así en un mítico de la segunda división española. En dichas temporadas el Burgos consigue aumentar el número de socios afiliados al club y también que se construya el mítico Estadio del Plantío que aún alberga partidos de fútbol, en este caso de Segunda División B del Burgos Club de Fútbol refundado. En la temporada 70-71 y gracias a las bases que se fueron asentando en años anteriores se consigue, gracias a un subcampeonato liguero, el ascenso a Primera División tras un empate ante el también extinto Club Deportivo Logroñés. Y a partir de aquí comienzan los años dorados del Burgos. Para el estreno en la élite del fútbol español, el Burgos consigue algunas incorporaciones en forma de cesión de jugadores como Aitor Aguirre, que procedía del Athletic Club, y con Mariano Moreno en el banquillo logra una sufrida permanencia gracias a la solidez mostrada como local en el Plantío, quedando en la 15ª posición. En la temporada siguiente no tendrían el mismo final, ya que acabarían descendiendo a segunda tras una mala temporada donde acabarían últimos. Paradójicamente el Burgos descendió haciendo uno de los mejores partidos de su historia, endosándole una goleada al Athletic Club de Bilbao por 5-1, estando además bajo palos el legendario portero Iríbar. En su retorno a segunda las expectativas no se cumplieron y el golpe fue tan duro que tras varios cambios de entrenador el equipo consigue salvarse del descenso a tercera tras jugar un play-out ante el Eibar, en donde los burgaleses superarían el escollo.
Tras esta mala temporada, en donde lo poco positivo que se sacó, aparte de la permanencia, fue la irrupción de Manzanedo, un guardameta de Burgos que llegó a ser internacional con España, el señor Preciado abandona la entidad dando paso a la misma a Antonio Martínez Laredo. Tras un par de años en segunda, en la 75-76, el Burgos queda campeón de liga y vuelve a saborear las mieles de la primera. Uno de los grandes hombres de ese segundo ascenso fue Juanito, un futbolista muy recordado y querido en Burgos, la mayor leyenda, podríamos decir, del club. Llegó cedido del Atlético de Madrid y posteriormente lo adquirió el equipo burgalés. Tras unas temporadas en el cuadro castellano-leonés, se marchó al Real Madrid, donde también es una leyenda. Además estuvo en las filas del Club Deportivo Málaga, donde consiguió otro ascenso a Primera División. Tras el ascenso, el conjunto de Burgos logra la permanencia quedando en la 14ª posición. Y en esta temporada, esto es espectacular, Juanito se consagra como el mejor jugador del año en Primera División. O sea, que un equipo que quede 14º o en la media tabla baja y tenga en su plantilla al mejor jugador de la liga es algo que yo creo que no veremos jamás. Tras su excelente temporada en el Burgos Club de Fútbol, es traspasado al Real Madrid por solo 27 millones de pesetas, casi diciéndolo un poquito, parece que es mucho, pero no es mucho, porque al cambio actualmente serían 162.000 euros, que bueno, si lo convertimos más o menos por épocas y demás, y el tema de la inflación, sería un poquito más, pero tampoco es mucho. Y en aquella época estaba tasado por el doble. Tras 4 campañas consecutivas en Primera División, con jugadores como Miguel Ángel Portugal o con entrenadores como Lucien Müller, el Burgos desciende a Segunda. Su regreso a Segunda fue duro y tras 2 temporadas el club se vio obligado a asumir un descenso administrativo por impagos a los jugadores a Segunda B en la temporada 81-82 y en Segunda B, temporada 82-84, se confirman los peores presagios. La Junta General Extraordinaria presidida por aquel entonces, Miguel Jerez, decide la desaparición del club en 1983. Y aquí llega el nacimiento del Real Burgos, que aprovecha el ascenso a tercera del Burgos Promesa, filial del Burgos Club de Fútbol, que estaba condenado a desaparecer, y le cambia el nombre a Real Burgos Club de Fútbol, le cambia los colores a rojo carmesí y marrón pardo, y empieza su andadura en tercera división. Sus 2 primeras temporadas en tercera división son casi impecables. En ambas ediciones queda campeón de liga, pero es en la segunda de ellas en donde logra en el Alcoraz contra la Sociedad Deportiva Huesca el ascenso a Segunda División B en el año 1985. En Segunda B compite otras 2 temporadas y es también en la segunda de ellas donde logra el ascenso, en un mítico partido muy recordado por la afición burgalesa en el estadio El Mántico contra la Unión Deportiva Salamanca. Los burgaleses se quedan toda la segunda parte, o prácticamente la segunda parte, con un hombre menos y logran la machada en el descuento de anotar el gol que les da la victoria y posteriormente el ascenso. Las 2 primeras temporadas en Segunda División fueron tensas, pero fueron sentando en ellas las bases para que en la tercera campaña cantasen el alirón en San Mamés ante el Bilbao Athletic y lograsen con ello en la catedral del fútbol español el ascenso a primera y el retorno de la ilusión perdida de una ciudad entera. En sus 2 primeras temporadas el Real Burgos consigue sus mayores éxitos, pero es en la primera de ellas donde consigue ese apodo por el que se le conoce y que tanto orgullo le trae al cuadro rojipardillo, y es el apodo de Matagigante. Y algunos dirán, ¿por qué Matagigante? Bien, en su debut en Primera División gana los 2 partidos al Real Madrid, empata los 2 partidos al Atlético, le gana al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, le gana al Valencia en Mestalla y le empata al Fútbol Club Barcelona. Y no solo eso, sino que además consigue ser el equipo menos goleado de esa temporada con solo 27 tantos, que ya quisieran muchos equipos que son incluso campeones de liga tener esa cifra. En la segunda temporada el conjunto rojipardillo logra un 9º puesto que le dejó a las puertas de la Copa de la UEFA. Burgos veía como grandes jugadores como Juric, Balint, Barbaric o El Doyen hacían que el nombre de la ciudad retumbase con fuerza en toda España. Sin embargo, en la siguiente temporada, la 92-93, tercera y hasta ahora última temporada del Real Burgos en primera, se consume su descenso a segunda, y eso que empezó la liga como líder tras golear por 4-0 a la Real Sociedad. El descenso y la mala gestión del club en su conversión a Sociedad Anónima Deportiva hicieron que la institución se viera envuelta en una grave crisis económica y a su vez deportiva que provocaron un nuevo descenso y esta vez a Segunda División B.
Ya en segunda vez se denuncia el club por impagos a los jugadores, descienden administrativamente a tercera y finalmente la justicia le condena a 15 años de inactividad por las deudas contraídas. Y aquí es donde la gente diría, bueno, ya va a desaparecer, va a pasar lo mismo de siempre, pasan unos meses y se diluye, pero no se iba a morir el Real Burgos, se quedarían, como quien dice, en coma. Mientras eso sucedía, el actual Burgos Club de Fútbol, que se fundó mucho antes, comenzaba a competir en 1994 en la categoría regional y llegaría en pocos años a la segunda división B. Tras varios años en la categoría de bronce y con el Real Burgos inhabilitado, se consigue en la temporada 2000-2001 el ascenso a segunda. Una segunda que duraría muy poco, y no por deméritos deportivos, sino porque no quisieron hacerse por lo que sea Sociedad Anónima Deportiva, y el gran beneficiado de esta traba administrativa fue el Levante, que se salvó, y el Burgos luego ocupó su plaza en segunda B y tuvo que hacer varios desplazamientos muy incómodos porque le tocó en el grupo valenciano, ¿no? Tras varios playoffs de ascenso sin éxito, el Burgos desciende a tercera en 2008 y estuvo a punto de descender a regionales por impagos a jugadores, pero un grupo de empresarios logra salvaguardar la situación y que el Burgos compita en tercera. Salen de esa tercera división en 2011 y en un playoff contra la Unión Deportiva Lanzarote, en donde el estadio del Plantío vibró como nunca. Consiguen el retorno a segunda división B tras una muy mala gestión, pésima gestión del director deportivo en los fichajes y demás. Descienden a tercera, pero con la misma vuelven a subir a segunda división B. Desde esa temporada se han mantenido en segunda división B con sus altibajos, y en 2019 es cuando llega la familia argentina Caselli, los Caselli, en donde el padre se convierte en el dueño de la propiedad y el hijo se convierte en el nuevo presidente del club, uno de los presidentes más jóvenes de la segunda división B y diría del fútbol español en general. Con su llegada consiguen grandes incorporaciones como la de Barovero, que es campeón de la Copa Libertadores y subcampeón mundial, y también la de Pisculichi. Todo ello gracias a esas relaciones que han tenido con River Plate, que aquí no entraremos a valorar eso porque son ya temas arenas de otro costado, pero sí quieren tener fuerza en Argentina y para ello consiguen grandes fichajes como los del guardameta y el atacante argentino. Mientras tanto, el Real Burgos conseguiría volver a tercera división en la 17-18 tras su inhabilitación para poder jugar oficialmente. Y ya a partir de esto empiezan las primeras confrontaciones, o eso nos dicen desde Burgos, porque el presidente del Real Burgos tenía un convenio con el Burgos Club de Fútbol, no sé si de ayuda o de qué, para pasarse jugadores o algo así, como una especie de filial casi, pero no era así. El caso es que actualmente ese contrato se incumplió, nos dicen, por el Burgos Club de Fútbol, y está, ese pleito está en manos del juzgado, eso pensamos. Y también nos comentan que el Burgos tiene un saldo negativo de 4 millones de euros. Pero hasta aquí está esta historia del Burgos, o de la ciudad de Burgos, que contiene 3 clubes, 2 clubes que actualmente no tienen una muy buena relación, uno que mantiene la historia, que es el Real Burgos, y el otro que es el Burgos Club de Fútbol, la refundación, y veremos a ver cómo acaba todo esto. Como dato curioso, sí podemos decir que Eduardo Canas es el delegado del equipo, y es el mismo que estaba en el 91 en el Camp Nou o Bernabéu. O sea, es un hombre que mantiene la pasión por el Real Burgos, pero de siempre. Incluso fue utillero del extinto Burgos Club de Fútbol, que estaba en primera división también. Y el presidente, que es el actual presidente del Real Burgos, fue el que luchó para que este club no se muriese nunca, y fue directivo. Incluso cuando estaba el Real Burgos en primera división, dimitió y bueno, volvió cuando más lo necesitaba el club, y actualmente lo necesitan porque el Real Burgos no es que tenga una economía muy boyante, ya que el propio presidente de su bolsillo, según nos cuentan desde Burgos, es el que se hace cargo de los gastos del equipo y no recibe ninguna ayuda pública ni privada tampoco, porque tampoco tiene una masa social enorme. Dicha masa social se marchó al Burgos Club de Fútbol actual, que repito, no tiene la historia, es la refundación sin más. Y bueno, y como dato curioso también cabe destacar, esto nos lo comentan desde allá, ¿vale?, que la afición del Burgos Club de Fútbol canta el himno del Real Burgos. Yo no sé hasta qué punto es verdad esto, si veo que es verdad publico un vídeo, pero sí nos comentan eso, y ojalá Burgos se una en un club. A mí
bajo mi punto de vista, yo me quedo con el Real Burgos porque es el equipo que mantiene la historia de aquellos años en primera división con Juric y demás. Y nada más, les dejo hasta aquí con este vídeo del Burgos Club de Fútbol y espero que les guste. Chao.